días, queridos, que el Señor les bendiga mucho. Seguimos en nuestra serie, Marcas Básicas de la Comunión Cristiana. Y en esta serie, como más de una vez me han oído decir, queremos demostrar bíblicamente que ser cristiano significa pertenecer a la iglesia. Y también queremos demostrar bíblicamente en qué consiste o cómo se vive esa pertenencia. Y en el día de hoy vamos a abordar específicamente el tema del servicio cristiano. Y para ello, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, vamos a leer los primeros 17 versículos. Juan 13, del 1 al 17. Dice así la palabra de nuestro Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón le dijo: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús: El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo: No todos están limpios. Así que después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿Entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos pedirte que nos ilumines, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento. Ayúdanos a captar la profundidad, la grandeza, la belleza de tu palabra. Y ayúdanos también, Señor, a ver a nuestro Salvador, a Jesucristo, claramente presentado ante nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La idea del servicio cristiano es un concepto bastante conocido, pero tristemente no muy practicado. En un mundo donde se busca destacar a toda costa, el pensar en servir a los demás es una cosa extraña. Como muchas las personas piensan en servir con el egoísta objetivo de obtener algo a cambio para ellos. En nuestras iglesias, lamentablemente, también somos testigos de una gran falta de servicio. Estamos tan obsesionados con el liderazgo, con estar al frente, con destacar, con ser oídos, que hemos olvidado por completo que el Señor nos ha llamado principalmente a ser siervos y no líderes. Ahora, ¿de qué manera podemos revertir esta trágica situación? ¿Cómo podemos comprender lo que es verdaderamente el servicio cristiano? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Debemos mirar a Jesús, debemos mirar a Cristo. Jesús es el siervo del Señor por excelencia.
Nadie mejor que Él ha encarnado lo que es el servicio. Toda la obra del Hijo por nuestra salvación es una obra marcada por el servicio a los demás. En Juan 13, nosotros tenemos el inicio de un extenso relato que va hasta el capítulo 17, que se conoce como el discurso del aposento alto o el discurso de despedida de Jesús. Jesús, aquí en horas previas a su arresto, juicio y ejecución, decidió compartir la Pascua con sus más íntimos. Y aunque los evangelios sinópticos se dedican a destacar la institución de la Cena del Señor, que ocurrió en este día, Juan se preocupa por las demás enseñanzas de Jesús, las demás enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos en esa ocasión. Esa cena inolvidable comienza con unas palabras que estremecen nuestro corazón hasta lo más profundo. Juan dice en el verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense que Juan se preocupa de situar todo lo que va a acontecer en aquella noche en el contexto del amor de Jesús por los suyos. Un amor hasta el fin, nos dice Juan. Y luego dice en los versos 4 y 5, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. El texto sigue contando la apresurada reacción del apóstol Pedro y la respuesta que Jesús le da. Después de que Jesús lavó los pies de todos los discípulos, sí, todos, incluido Judas, todos los discípulos, Jesús les dijo, ¿entienden lo que les he hecho? Esa es una muy buena pregunta. ¿Entendemos lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Comprendemos realmente lo que Él hizo por nosotros? Jesús en esa hora llamó a sus discípulos a reflexionar sobre aquello que lo habían visto hacer. Jesús quería que pensaran que Él, el Señor, lavó sus pies. Y en este pasaje vemos que Jesús nos muestra qué es la verdadera grandeza y nos desafía a seguir su ejemplo. Y es por eso que el tema para hoy es el siguiente: el servicio cristiano, la marca de la verdadera grandeza. El servicio cristiano, la marca de la verdadera grandeza. Y tenemos aquí en primer lugar la ocasión. La ocasión. Ya lo mencionamos, Juan está diciendo que antes de la fiesta de la Pascua, es decir, nos está situando temporalmente, antes de esta fiesta, antes de esta tremenda ocasión en que el pueblo de Israel recordaba la gran liberación que Dios había obrado en medio de ellos al sacarlos de la esclavitud en Egipto. Nos dice que antes de esa fiesta, y sabiendo Jesús que había llegado su hora. Es decir, Jesús tiene plena conciencia de lo que está sucediendo. Jesús está plenamente atento a cada uno de los eventos. Fíjense, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús tenía plena conciencia de su filiación divina. Él era el Hijo del Padre y también tenía plena conciencia de su misión, es decir, de su obra, que ahora le tocaba pasar de este mundo, es decir, morir. Y él dice también cómo había amado a los suyos. Y esta frase nos describe la motivación de Jesús, como ya lo hemos dicho, lo que inundaba el corazón de Jesús para hacer lo que Él hizo era el amor por los suyos, el amor por sus ovejas, el amor por sus discípulos. Y nos dice el verso 2 que durante la cena,
Todo estaba preparado, todo estaba dispuesto para ese momento en que se recordaba el éxodo, en que se recordaba la salida poderosa que Dios había obrado de su pueblo en Egipto. Y nos dice que durante esta cena entonces Jesús se levantó. Y sabiendo también que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, es decir, se aproximaba ese gran momento de la exaltación. Pero antes de aquella exaltación, Jesús tenía que pasar por la humillación más profunda al ser clavado en una cruz y al ser puesto en el lugar de los muertos. Ya es en este instante que Jesús comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Él comenzó a lavar los pies de los discípulos? Bueno, esa era una costumbre en aquellos días. Los comensales, ellos comían recostados. Las mesas en aquella época no eran como las nuestras con sillas donde nosotros nos sentamos. Por lo general eran más bajas y estaban rodeadas de cojines donde ellos se recostaban. Por lo tanto, sus pies quedaban muy próximos a la mesa. Y en aquella época también ellos usaban sandalias. Por lo tanto, comer con los pies sucios era algo inaceptable, era algo inadecuado. Entonces, el anfitrión de la cena debía tener un esclavo que cumpliera con esta indigna responsabilidad de lavarle los pies a los comensales. Entonces, fíjese, Jesús comienza a hacer aquí algo completamente inesperado. Él es el anfitrión. Él es el que invita a sus discípulos a esta cena, pero a la vez Jesús es también el siervo más humilde, el siervo más indigno, aquel que lava los pies de sus invitados. Pero una buena pregunta que nos podemos hacer es, ¿en qué estaban pensando los discípulos en aquella hora? Bueno, Juan no lo menciona, pero Lucas nos dice, en el capítulo 22 de su Evangelio, que hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. ¿Cómo? ¿Estaban discutiendo? ¿Estaban discutiendo sobre quién sería el jefe? Fíjense, esta información que nos da Lucas nos proporciona mucha luz. Ninguno de los discípulos estaba pensando en servir. Todos querían ser servidos. Todos querían ser los líderes. Todos querían ser los que mandaban. Entonces Jesús toma una toalla, una vasija y comienza a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con una toalla. Fíjense, ellos discutían por jerarquías y Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, realiza la más indigna de las funciones. En primer lugar, la ocasión. En segundo lugar, la explicación. La explicación. Ya lo dijimos, Jesús está realizando lo inesperado y llega el turno de Pedro. Y Pedro, a quien nosotros conocemos bastante bien si hemos leído los evangelios, se impacta. Y no quería que Jesús hiciera eso con él. Dice, Señor, tú me lavas los pies a mí. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque Pedro sabía muy bien qué tipo de siervo, qué tipo de esclavo, qué tipo de persona cumplía esa función. Eran los esclavos más indignos, eran los esclavos más bajos, los que realizaban eso. Y Jesús le responde, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Y Pedro apresuradamente, atolondradamente le dice, jamás, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Pedro, Pedro, si no aceptas mi humillación, si no aceptas que yo soy el más humilde de los siervos, no tienes parte, no tienes comunión conmigo.
Jesús le está diciendo: Pedro, a no ser que por medio de toda mi obra de humillación, de la cual este lavamiento de pies es solamente un símbolo, es una muestra, a menos que por esta obra de humillación mía yo te purifique de tus pecados, no tendrás parte conmigo en los frutos de mis méritos redentores. Fíjense que esta respuesta de Jesús a Pedro cumplió dos propósitos. En primer lugar, corrigió un concepto erróneo que Pedro y los demás tenían acerca de la misión mesiánica del Señor. El Señor no venía como un rey conquistador como algunos pensaban, sino que Él vino como el sacrificio por los pecados de su pueblo. Por eso Pablo en Filipenses 2:8 dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pedro necesitaba aceptar ¿qué cosa? La realidad, la profunda, la conmovedora realidad de la humillación del Señor. Pero en segundo lugar, esta respuesta de Jesús también significaban que solo tienen relación con Él aquellos que han sido limpiados, purificados por Jesús. Este lavado de pies es una metáfora para la limpieza espiritual que Jesucristo realiza. Es una metáfora para esa limpieza espiritual que permite que nosotros podamos estar unidos al Señor por medio de la fe al haber confesado nuestros pecados. Y al oír esta respuesta, Pedro reacciona, dice: Señor, entonces, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Lávame por completo, Señor. Lávame entero. Quiero tener parte contigo. Quiero tener comunión contigo. Fíjense, aquí el impulsivo Pedro se va al otro extremo. Pedro no entendió a qué se refería Jesús y pensó que estaba hablando solamente de un lavado físico. Y él quería entonces todo lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y continuando Jesús con su aplicación espiritual del principio, le dice a Pedro: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. En términos físicos, alguien que está lavado no necesita bañarse si sus pies se ensucian. Solamente tiene que lavarse los pies. Del mismo modo, la limpieza completa de los salvos nunca necesita repetirse nuevamente. Dios ha justificado con su misericordia a sus hijos, ha impartido la justicia de Cristo a los creyentes. Y su muerte expiatoria en la cruz aporta el perdón completo de nuestros pecados. Sí necesitamos ¿qué cosa? La limpieza diaria para santificarnos de la profanación del pecado que continúa en nosotros. Pero ya estamos limpios si creemos en Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Vemos la ocasión, la explicación y en tercer lugar, la aplicación. La aplicación. Una vez terminado el lavado de los pies, Jesús vuelve a la mesa y pregunta: ¿entienden lo que les he hecho? ¿Entienden lo que les he hecho? El principio más importante que Jesús quería enseñar a sus discípulos era el alcance de la humildad y servicio en amor. Esta era una lección crucial para los discípulos que reñían constantemente sobre quién era el más grande, sobre quién era el principal, sobre quién sería el segundo después de Jesús. Fíjese, si el Señor de la gloria estaba dispuesto a humillarse y asumir el papel del siervo más indigno, ¿cómo podían los discípulos esperar ser algo mejor, ser algo más grande? Jesús entonces argumenta en el verso 14, de mayor a menor. Él dice: pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Fíjense que en un principio Jesús les dijo: ustedes me llaman Maestro y Señor,
Y ahora dice, pues bien, si yo el Señor y Maestro. Aquí Jesús invierte los términos. ¿Y por qué los invierte? Porque Él está diciendo que si Él es el Señor de la gloria, si el Señor de la gloria está dispuesto a ceñirse con una toalla, a tomar la forma de siervo, a lavar y secar los pies de aquellos que están muy por debajo de Él, debería resultar entonces fácil para aquellos que son simples discípulos prestar este tipo de servicio en genuina humildad. Negarse a seguir el ejemplo de Jesús sobre el servicio humilde es elevarse sobre Jesús de una manera orgullosa. Pues Jesús dice aquí en el verso 16, de cierto les digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Jesús está diciendo, si yo siendo el Señor hice esto, ¿quién se creen ustedes para no hacerlo? Ustedes no son mayores que yo. Ustedes son simples discípulos míos. Y Jesús concluye aquí con una tremenda declaración. La práctica de la humildad imparte dicha. Verso 17. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. El cristiano que practica la humildad posee esta bienaventuranza, posee esta dicha, posee esta felicidad. Ya sea que esté siempre consciente de ello o no. Delante del Señor Dios, a la vista del Señor, Él es un bienaventurado si hace estas cosas. La sonrisa de Dios que está sobre la persona que constantemente hace estas cosas se reflejará tarde o temprano en su corazón y poseerá la paz de Dios que excede todo entendimiento. Tú no puedes servir a otros verdaderamente sin que el humilde y exaltado Salvador te sirva a ti primeramente. ¿Entiendes lo que Jesús realizó por ti? ¿Entiendes su obra de humillación, el hecho de haberse hecho hombre y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Entiendes lo que Él realizó? ¿Has experimentado el lavamiento de Jesús? ¿Has experimentado la purificación de Jesús al haber creído en Él y confesado tus pecados? Aquellos que han sido lavados o servidos por el humilde y exaltado Salvador serán transformados para servir a otros, incluso en las tareas más humildes. Los cristianos seguimos lidiando con pensamientos de grandeza, que nos ciegan frente a las necesidades de los demás. Por lo tanto, mira a Cristo, mira a su obra, grábala en tu corazón, ámala intensamente y recuerda siempre que Jesús dijo, bienaventurados son si las hacen. Oremos. Señor, te agradecemos por mostrarnos una vez más en qué consiste la verdadera grandeza. Y esta verdadera grandeza es mirar a Jesús, a su obra, a la maravillosa obra de humillación que Él hizo por nosotros, al venir a este mundo y hacerse uno de nosotros, ser obediente y morir en una cruz. Gracias porque su humillación es nuestra futura exaltación. Así que toda la gloria sea a ti, Señor, por esta salvación tan grande. Oramos y todo lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén.